Laura estaba de pie frente al familiar edificio de ladrillo, con el corazón latiendo con fuerza, con una mezcla de anticipación y nerviosismo. Habían pasado 10 años desde la última vez que había caminado por esos pasillos, y ahora estaba de vuelta, no como estudiante, sino como invitada a la reunión de exalumnos del instituto. El aire de la tarde era fresco, con un toque otoñal que jugueteaba suavemente con las puntas de su cabello cuidadosamente peinado. Vestida con un elegante vestido negro ajustado y un sencillo collar de oro, Laura era la personificación del éxito. Desde que dejó su pequeño pueblo natal para ir a la ciudad, había ascendido en el ámbito legal con una determinación inquebrantable, convirtiéndose en socia menor de un prestigioso bufete. Esta noche, sin embargo, los elogios y los logros se sentían extrañamente ingrávidos mientras enfrentaba el pasado que la formó. Respirando hondo, Laura empujó la pesada puerta y entró. El gimnasio se había transformado. Lo que antes era un espacio para reuniones de motivación y clases de gimnasia, ahora estaba elegantemente adornado con telas drapeadas y una suave iluminación ambiental. Mesas redondas estaban dispuestas alrededor de la sala, cada una cubierta con manteles blancos y decorada con pequeñas velas parpadeantes que proyectaban un cálido brillo en los rostros de antiguos compañeros. Mientras Laura observaba la sala, una oleada de nostalgia la invadió. Reconoció muchos rostros, algunos inalterados por el tiempo, otros apenas reconocibles. Las conversaciones bullían a su alrededor, llenas de risas y tintineo de copas. Mientras viejos amigos se reencontraban, se dirigió a la mesa de registro, donde la recibió una alegre mujer con una insignia de hola, me llamo Laura Benson, anunció, recuperando su etiqueta con su nombre y prendiéndola en su vestido. Una risa familiar le llamó la atención. Al girarse, la mirada de Laura se cruzó con la de una mujer al otro lado de la sala. Era Julia Carter, su antigua amiga íntima, ahora una figura de una vida pasada. La apariencia de Julia había cambiado, de la adolescente estudiosa que Laura recordaba, a la vibrante artista bohemia. Llevaba el pelo cortado a la boba simétrica, teñido de un intenso tono castaño rojizo, y llevaba un vestido fluido que parecía capturar su esencia libre. Sus miradas se cruzaron y, por un instante, la bulliciosa sala pareció quedar en silencio. Laura sintió una punzada en el pecho, una inexplicable atracción hacia Julia. Con una sonrisa vacilante, se abrió paso entre la multitud. Cada paso reavivaba los recuerdos de su breve pero intensa amistad durante el último año de secundaria. Julia, la saludó Laura al acercarse. Julia se giró. Sus brillantes ojos verdes se iluminaron con reconocimiento y algo que insinuaba alegría. Laura. «¡Guau! Te ves increíble», dijo Julia con una voz cálida y un matiz de genuina sorpresa. «Gracias, tú también», respondió Laura, con la voz más firme de lo que sentía. «Ha pasado mucho tiempo, demasiado tiempo». Julia asintió, con una sonrisa persistente. «He oído que has estado haciendo cosas geniales en la ciudad, y he visto algo de tu arte en Instagram. Es realmente impresionante». Laura la felicitó, y era cierto, el estilo único de Julia le había llamado la atención más de una vez en sus redes sociales. Su conversación comenzó como una conversación tentativa, pero pronto fluyó con más libertad, como si los años separados hubieran sido solo días. Compartieron historias de sus vidas después del instituto, sus éxitos y las dificultades que las formaron. Con cada palabra, la familiaridad de su conexión pasada se profundizaba, reavivando una amistad que, por una noche, no había sentido el paso del tiempo. Al disiparse la incomodidad inicial, decidieron dejar la ruidosa reunión para ir a un lugar más tranquilo, el antiguo jardín de la escuela, ahora bellamente iluminado con luces de colores, les ofreció el refugio perfecto. Caminando uno al lado del otro, encontraron un banco apartado a la sombra de un viejo roble. Las hojas susurraban sobre ellos como espectadores de su reencuentro. Sentadas allí, bajo la suave luz de las luces, Laura sintió una sensación de bienestar, una especie de regreso a casa, no solo a un lugar,
sino a una persona que una vez significó todo para ella. Lo que no sabía es que esta noche era solo el comienzo. Al acomodarse en el viejo banco de madera, el aire fresco de la noche se mezclaba con la calidez de su historia compartida. Laura y Julia se enfrascaron en una conversación relajada. El jardín estaba tranquilo, en marcado contraste con la animada reunión del interior, lo que les permitió hablar con mayor libertad e intimidad. No puedo creer que ya haya pasado una década, comentó Julia, con la mirada fija en las luces centelleantes que colgaban sobre ellos. Parece que fue ayer cuando planeábamos escapar de la vida pueblerina, soñando con grandes ciudades y sueños más grandes. Laura rió suavemente al aire fresco. Míranos ahora, estás causando sensación en el mundo del arte, y yo, de alguna manera, he logrado sobrevivir al ambiente despiadado de un bufete de abogados. Es más que solo sobrevivir, dijo Julia, con una mezcla de admiración y curiosidad en sus ojos. Por lo que he visto, estás prosperando. El cumplido conmovió a Laura, pero también le hizo aflorar un matiz de vulnerabilidad. Quizás en mi carrera, admitió, pero personalmente, ha sido una montaña rusa. Rupturas, largas jornadas, ya sabes cómo es. Julia asintió, su expresión se suavizó. Lo entiendo. El arte es gratificante, pero también solitario a veces. Hay mucha libertad, pero la libertad puede ser abrumadora sin alguien con quien compartirla. Sus miradas se cruzaron, y algo tácito se transmitió entre ellos, un reconocimiento de la soledad compartida, de los sueños y los costos que conllevaron. Fue un momento de comprensión que profundizó la conexión, reavivada por su reencuentro. Háblame de tu arte, instó Laura, genuinamente interesada y ansiosa por alejarse de sus propias introspecciones. El rostro de Julia se iluminó de pasión al describir su último proyecto, una exploración de formas abstractas y colores vibrantes, con la intención de capturar emociones que las palabras no podían expresar. Quiero que mis espectadores sientan algo puro y sin filtros, explicó. Como mirar dentro del alma de alguien sin la pretensión de las palabras. Mientras Julia hablaba, Laura se sintió atraída no solo por la descripción de la obra, sino por la propia artista. El entusiasmo de Julia era contagioso, y sus manos se movían con una gracia que armonizaba con las vívidas imágenes que pintaba con sus palabras. La conversación volvió a sus días de instituto, recuerdos de clases compartidas y las pequeñas rebeliones de su juventud. Recordaron la broma de fin de curso que habían planeado juntos, un caos inofensivo pero memorable que había consolidado su vínculo. Es extraño, dijo Julia, divertida, con la mirada fija en la oscura silueta del edificio del instituto. Como los caminos se bifurcan y convergen. Nunca pensé que nuestro reencuentro nos traería de vuelta así. Yo tampoco, admitió Laura. Pero me alegro de que así fuera. La noche se hizo más profunda y el frío en el aire más intenso, pero ninguna hizo ademán de irse. Fue Julia quien finalmente rompió su cómodo silencio con una propuesta. ¿Quieres salir de aquí? ¿Quizás tomar un café? Hay un pequeño restaurante que abre toda la noche cerca de aquí. Nos vendría bien un poco de calor. Aún no estoy lista para que termine esta noche. A Laura le dio un vuelco el corazón, tanto por el frío como por la perspectiva de pasar más tiempo con Julia. Me gustaría, dijo con voz firme a pesar del cosquilleo en el pecho. Se levantaron del banco, con movimientos sincronizados, como si no hubiera transcurrido tiempo entre ellos. Caminando de regreso por el jardín, estaban uno al lado del otro, sus pasos coincidiendo con el crujido suave de la grava bajo sus zapatos. La escuela se desvaneció tras ellos, como telón de fondo de un capítulo que se cerraba mientras otro comenzaba a escribirse. Al llegar al coche de Julia, se detuvieron. El espacio entre ellas se llenó de una energía que se sentía a la vez nueva y dolorosamente familiar. Julia le abrió la puerta del copiloto a Laura, un gesto caballeroso que la hizo sonreír. Gracias, dijo, deslizándose en el asiento. Julia cerró la puerta y rodeó el coche hasta el lado del conductor. Laura sintió que sus últimas reservas empezaban a desvanecerse. Esta noche se trataba de redescubrir,
de explorar los que hubiera pasado si. Que la vida rara vez ofrecía una segunda oportunidad. Mientras se dirigían al restaurante, la suave luz de las luces del tablero les iluminó el rostro. Laura sintió una oleada de optimismo. Tal vez este reencuentro era justo lo que ambas necesitaban. Mientras Julia conducía por las tranquilas calles hacia el restaurante, abierto toda la noche, el ambiente dentro del coche se impregnaba de una mezcla de emoción y recuerdos del pasado, que ahora se reescribían en el presente. El suave zumbido del motor es un suave telón de fondo para nuestra conversación, pensó, profundizando en los detalles de nuestras vidas. Siempre he admirado cómo podías capturar emociones con tu arte, dijo Laura, girándose ligeramente para observar a Julia mientras conducía. Parece que has encontrado tu nicho. Julia sonrió. Las farolas proyectaban sombras cambiantes sobre su rostro. Me costó un poco, pero siento que por fin estoy donde necesito estar, artísticamente. ¿Y tú?, preguntó Laura. Tu trabajo parece muy exigente. Lo es, confesó Julia. Es un mundo de presión constante y competencia sin fin, pero también es emocionante. Ganar un caso difícil, sabiendo que has marcado la diferencia, es adictivo. El restaurante apareció a su izquierda, un rayo de luz cálida en un entorno por lo demás oscuro. Julia aparcó el coche y entraron en el acogedor local, que olía a café recién hecho y repostería. La campana sobre la puerta sonó al entrar, anunciando su llegada a los pocos clientes trasnochadores. Eligieron una mesa junto a la ventana y se acomodaron en sus asientos. El vinilo crujió bajo su peso. Una camarera se acercó, con una sonrisa cansada pero sincera, y tomó nota de su pedido de café y pastel. Mientras esperaban, Julia se inclinó, apoyando los codos en la mesa. ¿Sabes? Volver aquí y ver a todos, es mucho que procesar. Me hace reflexionar sobre los caminos que no he tomado. Yo también, asintió Laura, encontrando la mirada con la de Julia al otro lado de la mesa. Me ha pasado lo mismo. Nos vemos tan absorbidos por la vida diaria que es fácil perder de vista otras posibilidades. Llegó el café, tazas humeantes que les calentaban las manos al rodearlas con la cerámica. La camarera colocó una rebanada de tarta de manzana delante de cada una. El aroma se fundía agradablemente con el café. Laura bebió un sorbo y dejó que la calidez la inundara, tanto de la bebida como de la compañía. Qué bien se siente, dijo, simple y sincera. Sí, asintió Julia, con la mirada fija en el rostro de Laura. Echo de menos esto, la facilidad de hablar con alguien que te entiende. Su conversación derivó hacia temas más personales, familia, relaciones, sueños. Julia habló de su reciente ruptura, de cómo eso la había vuelto más decidida a centrarse en su arte. Laura compartió sus propias experiencias con las citas en la ciudad, esas conexiones fugaces que nunca parecen durar. Es difícil encontrar a alguien que entienda las exigencias de una carrera como la tuya, dijo Julia con simpatía. Sí, y a nosotros nos pasa lo mismo, respondió Laura. La pasión ocupa mucho espacio. Julia rió suavemente. Sí, pero quizás sea porque no hemos encontrado a la persona adecuada para compartir ese espacio. Hubo una pausa, un momento en el que la conversación pareció desembocar en algo más profundo, tácito pero palpable entre ellas. Laura apartó la mirada brevemente, fijando la mirada en la lluvia que empezaba a golpear la ventana. Entonces, volviéndose para encontrarse con la mirada de Julia, dijo finalmente, quizás. El resto de la noche transcurrió entre historias y risas. Se quedaron en el restaurante mucho después de terminarse el pastel, sin querer romper la conexión que tan fácilmente se había formado entre ellos. Finalmente, la camarera pasó a dejar la cuenta. Su sonrisa sugería que había disfrutado observando el evidente cariño que se profesaban. Julia pagó, desestimando el intento de Laura de contribuir con una insistencia juguetona en que ella invitaba. Al salir, la lluvia había arreciado y caía sin parar.
Julia abrió su paraguas y los cubrió mientras caminaban de vuelta al coche. El aire fresco se mezclaba con la calidez de su cercanía, creando un cómodo refugio a su alrededor. De vuelta en el coche, la lluvia tamborileando contra el techo creaba un mundo privado, aislándolos del resto del universo. Julia encendió la calefacción, calentando el coche rápidamente. ¿Puedo llevarte a casa?, preguntó con voz suave en el silencio. En realidad, dudó Laura, ¿te importaría dar una vuelta un poco más? Todavía no estoy lista para volver. Julia sonrió, con una suave y comprensiva curva en sus labios. Me gustaría. Condujeron por el tranquilo pueblo, con las calles desiertas y limpias por la lluvia. La conversación se volvió más ligera, llena de anécdotas y bromas. Pero bajo las risas, había algo más, una conexión antigua y nueva, familiar pero llena de potencial. Al acercarse finalmente a la casa de Laura, ninguna quería despedirse. El coche estaba parado en la entrada, mientras la lluvia seguía cayendo suave y constante. Julia se volvió hacia Laura, con la mirada seria pero cálida. Me alegro mucho de que hayamos hecho esto esta noche. Yo también, respondió Laura, con el corazón lleno. Ha sido más de lo que esperaba. Se miraron, un instante suspendido en el tiempo, lleno de lo no dicho y del potencial de lo que podría ser. Finalmente, Laura se inclinó y buscó la mano de Julia. Sus dedos se entrelazaron, una silenciosa promesa de más. No dejemos que pase otra década, dijo Julia suavemente. De acuerdo, susurró Laura, apretando la mano de Julia. Con una última sonrisa, Laura salió del coche, no sin antes acordar que volverían a verse pronto. Mientras veía a Julia alejarse, Laura sintió una sensación de anticipación, el preludio de un nuevo capítulo en su vida que apenas comenzaba a abrirse. Tras su noche en el restaurante, Laura se encontró pensando en Julia con más frecuencia de la que esperaba. La facilidad con la que reconectaron despertó algo en ella, una curiosidad mezclada con una emoción que no había sentido en mucho tiempo. Julia también parecía sentir lo mismo, pues sus intercambios de mensajes posteriores fueron frecuentes y llenos de una calidez juguetona. Una semana después, Julia invitó a Laura a su próxima exposición de arte. Era un evento local, pero ya había captado la atención de la comunidad artística. Para Julia, fue un paso importante en su carrera, y tener a Laura allí fue como integrar su recién reavivada amistad en su mundo profesional. Laura llegó a la galería temprano por la noche. El espacio era moderno y minimalista, con paredes blancas y austeras que servían de telón de fondo a las vibrantes pinturas de Julia. Cada pieza, una explosión de colores y emociones, abstracta pero profundamente conmovedora. Laura sintió un gran orgullo por Julia. Su amiga había transformado su talento natural en algo fascinante. Mientras los invitados se mezclaban, bebiendo vino y comentando las obras, Julia finalmente hizo su aparición. Vestía elegantemente con un sencillo vestido negro que contrastaba con la viveza de su obra. Su mirada se encontró de inmediato con Laura entre la multitud, y una sonrisa iluminó su rostro. Laura. ¿Has venido? Se acercó Julia con un entusiasmo contagioso. Por supuesto, respondió Laura, admirando las obras de arte que las rodeaban. No me lo perdería. Tu trabajo es increíble. Julia sonrió radiante, con las mejillas sonrojadas de placer. Gracias, es muy importante tenerte aquí. Recorrieron la galería juntas, mientras Julia le explicaba la inspiración detrás de algunas de sus piezas favoritas. Laura la observaba con creciente admiración. La pasión de Julia por su trabajo era evidente, lo que la hacía aún más atractiva. La noche avanzaba y la multitud disminuía a medida que la gente empezaba a marcharse. Pronto, la galería se volvió más tranquila, más íntima. Se encontraron ante una pintura particularmente impactante, un torbellino de azules y verdes que representaba un mar tempestuoso. Es hermoso, murmuró Laura, perdida en la obra de arte. Es una de las primeras piezas que terminé después de un periodo particularmente difícil en mi vida, compartió Julia con voz suave.
El arte me ayudó a sanar. Laura se giró para mirar a Julia, conmovida por su vulnerabilidad. Eres increíble, ¿lo sabes? Julia sostuvo su mirada, y algo cambió entre ellas, con el aire cargado de una tensión palpable, llenas de sentimientos no expresados y el silencioso zumbido de la posibilidad. Sin pensarlo, Laura extendió la mano y rozó suavemente el brazo de Julia. Julia contuvo la respiración y la miró con ojos abiertos y expresivos. Lentamente, casi con vacilación, se acercaron. El mundo pareció reducirse a solo ellas dos, de pie en medio del arte que reflejaba el caos y la belleza de las emociones. Entonces, con la naturalidad de la pincelada que faltaba en una pintura perfecta, Laura se inclinó y la besó. Fue un beso suave y tentativo, con sabor a vino y promesa. Julia respondió tras un momento de sorpresa, sus labios rozando los de Laura con un ritmo suave. Cuando se separaron, ambas estaban sin aliento, con el rostro enrojecido. El beso había cambiado algo, había cruzado la línea que ni siquiera se habían dado cuenta de que se estaban acercando. Fue Julia quien inició su voz, un susurro, sí. Laura asintió, con el corazón acelerado. Fue entonces cuando se quedaron allí, mirándose fijamente, mientras la conexión se profundizaba. El beso no había sido planeado, pero ahora que había sucedido, se sentía bien, como si una pieza de su rompecabezas hubiera encajado en su lugar. Finalmente, Julia tomó la mano de Laura, firme pero tierna. Vamos, dijo en voz baja. Déjame mostrarte una última pieza. Mientras caminaban de la mano hacia la siguiente pintura, el mundo a su alrededor retomó su ritmo, pero para Laura y Julia, todo había cambiado. Ya no eran solo amigas que reencontraban, eran algo más, algo nuevo y emocionantemente incierto. Y mientras estaban frente a la obra, con los dedos entrelazados, ambas supieron que estaban listas para explorar este nuevo lienzo de sus vidas juntas. En las semanas posteriores a su primer beso, Laura y Julia se encontraron en una burbuja de felicidad. Pasaban los días intercambiando mensajes llenos de coqueteos y las noches explorando nuevos restaurantes y rincones tranquilos de la ciudad. Cada momento profundizaba su conexión. La espontaneidad y la alegría que Julia aportaba a la vida de Laura contrastaban marcadamente con su rutina estructurada y a menudo predecible en el bufete. Una tarde fría, mientras paseaban por la orilla del río, el teléfono de Laura vibró insistentemente en su bolsillo. Se disculpó para contestar, alejándose para tener un momento de privacidad. Julia la vio irse, con una punzada de preocupación en el rostro al notar el repentino cambio en el comportamiento de Laura. Laura escuchó atentamente, frunciendo el ceño, mientras su jefe le contaba la noticia de un caso importante que se avecinaba, una oportunidad que impulsaría su carrera y la obligaría a mudarse a Nueva York durante varios meses. Al colgar, el peso de la decisión la oprimió. La emoción del ascenso profesional se vio atenuada por la comprensión de lo que podría significar para su relación con Julia. Volviendo a su lado, Laura intentó disimular su aprensión. Era mi jefe, explicó con voz firme a pesar de la agitación interior. Hay un caso importante y quieren que yo lo dirija. Pero es en Nueva York, así que tendría que mudarme allí una temporada. A Julia se le encogió el corazón. Una mezcla de orgullo y tristeza la embargaba. Es increíble, Laura. Deberías estar muy orgullosa, logró decir, mientras su mente daba vueltas en torno a las implicaciones. Laura asintió, agradecida por el apoyo de Julia, pero muy consciente de la tensión que esta noticia podría suponer para su incipiente relación. Lo estoy, pero también estoy preocupada por nosotras, admitió, buscando la mirada de Julia. Continuaron su paseo en silencio durante unos instantes, absortas en sus pensamientos. La serenidad del río, con su suave fluir y el suave susurro de las hojas, parecía contrastar con la tensión que había surgido entre ellas. Julia finalmente rompió el silencio. Podríamos arreglarlo, ¿no? O sea, son solo unos meses.
podríamos visitarnos, y siempre hay videollamadas. Laura tomó la mano de Julia y la apretó suavemente. Quiero que funcione. Me importas mucho. Esto fue un shock, y estoy tratando de averiguar cómo manejarlo. La conversación que siguió estuvo llena de pragmatismo y palabras tranquilizadoras, pero la incertidumbre persistía como una sombra. Al despedirse esa noche, un beso y un fuerte abrazo fueron sus silenciosas promesas. Durante los días siguientes, Laura se dedicó a los preparativos de su mudanza. La emoción de sus colegas y el ritmo de trabajo no lograron aliviar el creciente temor de cómo esto podría perturbar la vida que estaba empezando a construir con Julia. Mientras tanto, Julia se entregó por completo a su arte, usando su lienzo para expresar las complejas emociones que le costaba articular. La distancia que solo había sido una posibilidad ahora se perfilaba como una realidad inminente, y sus pinturas se volvieron más tormentosas, reflejando su agitación interior. Una tarde, Julia visitó a Laura en su apartamento para ayudarla a empacar. La tarea era trivial, pero el simbolismo no pasó desapercibido para ninguna de las dos. Cada suéter doblado y cada libro empacado era un recordatorio del tiempo que pronto pasarían separadas. Mientras trabajaban, Julia se topó con una pequeña foto enmarcada de las dos, tomada en el restaurante la noche de su primera conexión profunda. La levantó. Una triste sonrisa se dibujó en sus labios. «Prométeme algo», pidió con la voz cargada de emoción. Laura se miró las manos, deteniéndose en su tarea. «Lo que sea», respondió con voz firme. «Prométeme que esto no es una despedida. Prométeme que somos lo suficientemente fuertes para superar esto». Los ojos de Julia brillaban con lágrimas contenidas. Laura le quitó la foto y la guardó en su maleta, donde pudiera verla todos los días. «Lo prometo. No solo somos lo suficientemente fuertes, sino que somos más fuertes que este desafío. Lo superaremos, y seremos mejores por ello», afirmó, abrazando a Julia con firmeza. Su abrazo fue fuerte y desesperado, una manifestación física de su necesidad de creer en las palabras que acababan de compartir. Entre cajas y pertenencias a medio empacar, el desafío que se les presentaba era abrumador, pero el compromiso en sus corazones era firme. Estaban decididos no solo a sobrevivir a la separación, sino a prosperar en ella, aferrándose al amor que había florecido inesperadamente en el corazón de sus vidas reconectadas. A medida que se acercaba la fecha de partida de Laura, la realidad de su inminente separación empezó a pesarles. Pasaban cada momento posible juntos, intentando aprovechar al máximo el tiempo que les quedaba. Sin embargo, con cada día que pasaba, una sensación de urgencia impregnaba sus interacciones, un amargo recordatorio de que su dinámica actual estaba a punto de cambiar drásticamente. Una noche, mientras cenaban en el apartamento de Julia, una cena acogedora preparada por Julia para intentar normalizar la situación, Laura abordó el tema que llevaban días dándole vueltas. «He estado pensando en cómo podemos hacer que esto funcione mientras estoy en Nueva York», empezó Laura con voz vacilante pero decidida. «Sé que hablamos de visitarnos y mantenernos en contacto por teléfono y mensajes, pero siento que necesitamos algo más concreto». Julia levantó la vista del plato, con una expresión mezclada de esperanza y aprensión. «¿Qué tienes en mente?», preguntó. «Creo que deberíamos establecer horarios regulares para nuestra comunicación, momentos específicos del día en los que sepamos que estaremos disponibles para hablar, pase lo que pase», sugirió Laura, extendiendo la mano de Julia por encima de la mesa. Julia asintió, apretando la mano de Laura. «Me gusta. Nos dará algo que esperar con ilusión, y quizás podamos planificar nuestras visitas con antelación. Por ejemplo, yo podría ir a verte durante los periodos de menor actividad de mi galería, y tú podrías venir cuando el tribunal tenga receso». «Exactamente», asintió Laura, con un atisbo de esperanza. «Y también estaba pensando en otra cosa. Quizá pueda teletrabajar un par de días al mes. Tendré que hablarlo con mi jefe, pero podría permitirme pasar más tiempo aquí sin poner en peligro el caso». El rostro de Julia se iluminó.
Sería fantástico. Esperemos que tu jefe lo comprenda. Siguieron discutiendo la logística, poco a poco armando un plan que parecía a la vez desalentador y factible. No era ideal, pero era una forma de mantener la fuerza de su relación a pesar de la distancia física. Después de cenar, se trasladaron a la sala y se acomodaron en el sofá con tazas de café. Julia se giró para mirar a Laura con expresión seria. Sé que esto va a ser difícil, pero creo en nosotras. Somos fuertes, y vale la pena luchar por lo que tenemos. Laura sintió una oleada de afecto y gratitud hacia Julia. Yo también creo en nosotras. Saldremos de esto, porque queremos. Porque lo que tenemos es demasiado importante como para dejarlo ir. La conversación pasó de planes a promesas. Mientras hablaban de su futuro juntos, de sus sueños y posibilidades más allá de los próximos meses, fueron estas conversaciones las que consolidaron su determinación, consolidando su compromiso en la esencia de su vida diaria. Al caer la noche, decidieron dar un paseo, necesitando sentir el aire fresco en la piel, para recordar el mundo físico que los rodeaba, tan fácil de olvidar en la burbuja de su cercanía. Caminaron de la mano por las calles tranquilas, con pasos sincronizados. Su silencio era reconfortante. Bajo la luz de una farola, se dieron un beso largo y profundo, una reafirmación de su conexión y su compromiso. Fue una promesa hecha no solo con palabras, sino con el lenguaje silencioso del tacto y la presencia. De regreso al apartamento de Julia, su conversación se volvió más ligera, llena de risas y bromas, un alivio necesario tras el peso de sus conversaciones anteriores. Comprendieron que, si bien el camino por delante sería desafiante, estaba marcado por la fuerza de su amor y la certeza de su compromiso. Cada paso que daban era un paso hacia un futuro que estaban decididos a construir juntos, sin importar los sacrificios que requiriera. Al regresar, se sentían más preparados para la separación, armados con un plan y fortalecidos por el apoyo incondicional que encontraron el uno en el otro. Su amor, aunque puesto a prueba por la distancia, se definiría no por los kilómetros que los separaban, sino por los puentes que habían construido para mantenerse unidos, pase lo que pase. La mañana en que Laura tenía previsto partir hacia Nueva York llegó demasiado rápido. La noche anterior la habían pasado en silenciosa compañía, apreciando la presencia mutua, plenamente conscientes de la inminente separación. Ahora, entre las maletas preparadas, a la suave luz del amanecer, la realidad de su situación parecía cruda e innegable. Julia acompañó a Laura al aeropuerto, conduciendo por las tranquilas calles de la ciudad que habían sido testigos de la evolución de su relación. El viaje en coche estuvo impregnado de un trasfondo de melancolía, interrumpido por momentos de risas compartidas y apretones de manos silenciosos. Cada roce era un recordatorio agridulce de lo que se estaba interrumpiendo. En el aeropuerto, con la maleta en la mano, Laura se giró para mirar a Julia, con la emoción a flor de piel. Esto no es una despedida, en realidad, dijo con la voz cargada de emoción. Julia asintió, con los ojos llenos de lágrimas, pero con una sonrisa valiente. Lo sé. Es solo un hasta pronto. Lo hemos planeado, y somos más fuertes que la distancia. Se abrazaron con fuerza, de ese tipo que intentaba grabar el recuerdo de la otra persona en la memoria. Al separarse, Laura se inclinó y le dio a Julia un beso que presagiaba promesas y futuros reencuentros. Te llamaré cuando aterrice. Y recuerda, tenemos nuestra primera llamada programada mañana por la noche, le recordó Laura, intentando infundir un poco de alegría en el aire denso. Te estaré esperando, respondió Julia, sin soltar la mano de Laura. Buen viaje, cariño. Mientras Laura se dirigía al control de seguridad, se giró para mirar a Julia por última vez, recordando su silueta contra la luz matutina que se filtraba por las ventanas de la terminal. Era una imagen que llevaría consigo a Nueva York, un recordatorio de lo que les aguardaba a su regreso. Su compromiso mutuo se había sellado no solo con palabras, sino con planes concretos. La distancia sería un desafío,
pero habían cimentado una sólida base de confianza y respeto mutuo que, según creían, resistiría las pruebas del tiempo y el espacio. Mientras Laura desaparecía de la vista, Julia se secó una lágrima y respiró hondo. Al darse la vuelta para salir del aeropuerto, sintió que la determinación se apoderaba de ella. Esto no era un final, sino un interludio en su melodía continua. Habían elegido este camino juntas, y con cada paso adelante, superarían los desafíos y celebrarían los triunfos, sin importar la distancia. Mientras Laura se instalaba en su nuevo apartamento en Nueva York, la primera llamada con Julia les trajo consuelo y risas, acortando la distancia que la separaba. Su rutina de llamadas y visitas programadas se convirtió en el ritmo de su relación. Cada momento juntas era precioso y cada conversación un refuerzo de su vínculo. Pasaron los meses, y con cada visita, la confianza en su decisión de mantener su relación crecía. Cuando Laura finalmente regresó a casa, el reencuentro fue dulce, lleno de alegría y la reafirmación de su amor. No solo habían superado la distancia, sino que habían prosperado. Su compromiso se profundizó, listas para comenzar un nuevo capítulo juntas.